Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más un día miércoles para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Hemos venido estudiando y estamos y seguiremos estudiando el libro de los Hechos. Y hemos visto hasta ahorita 9 temas que tal vez han sido más miércoles, pero porque los hemos tenido que dividir. Pero empezamos viendo la corriente del Espíritu, la venida del Espíritu Santo, ser testigos, el verdadero evangelio, palabra de Dios, el discipulado, viviendo en el poder de Dios, sirviendo al nombre sobre todo nombre. Vimos la historia de Israel, que la dividimos en 3 enseñanzas, el discipulado celestial y terrenal. Y entonces seguimos. Ahora, este día vamos a comenzar a estudiar Hechos 13. Y en Hechos 13 se da un evento muy importante para la historia de la iglesia. Y es el primer viaje de Pablo, o el primer viaje misionero. Y entonces el propósito de la enseñanza no solo es conocer a qué ciudades fueron, sino entender cómo Dios los preparó, los comisionó y los envió. Porque Dios nunca va a enviar a alguien que Él no ha llamado ni ha preparado. Amén. No es con neófitos. Tiene que haber un llamado, tiene que haber un llamado del Señor, porque si no, entonces estamos propensos a un fracaso. No es por emoción, no es porque yo siento, sino que vamos a ver aquí ciertas cosas. Pero el propósito de poder ver esto es lo que ellos vivieron por defender el evangelio, y que muchas veces nosotros nos podemos enfrentar a situaciones y saber que el Señor va a estar con nosotros. Y también a qué cosas se enfrentaron. Porque el Señor decía, bueno, el que quiera seguirme tiene que desprenderse de todo. El que quiera seguirme va a perder su vida. Entonces, esa es la intención, hermanos. Vamos a... Le pongo como primer viaje de Pablo, no le pongo capítulo 13, sino que el primer viaje de Pablo, porque vamos a ver las personas, vamos a ver las circunstancias, a dónde fueron, a qué lugar llegaron, contra qué cosas tuvieron que lidiar, que también nosotros debemos de estar preparados para pelear contra aquellas cosas que se quieran levantar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se quiera levantar para interferir con ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acompáñeme a Hechos 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Esos son los primeros versículos que vamos a ver, y esta es la base para poder comprender todo lo que viene después. Hechos 13, 1, 3. Les recuerdo, querido hermano, hermana, aunque en hermano van incluidas las mujeres, porque en el Evangelio del Señor no hay acepción, ¿verdad? Aquí no hay bueno, usted me entiende. Yo siempre le recuerdo, tenga su Biblia a la mano. ¿Por qué razón? Porque cada vez que usted escucha una enseñanza, tiene que tener su Biblia a la mano. Muchas veces no leemos, y con la lectura podemos comprender aún poco más y que nos quede claro, ¿verdad? Y que sea el Señor. Amén. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ojo, esta Antioquía es Antioquía de Siria. Está Jerusalén, o Israel, estaba Jerusalén, y hacia el norte, ¿sí? Hacia el norte está Siria, y dentro de Siria estaba esta Antioquía de Siria. ¿Por qué?
Porque hay otra Antioquía de Pisidia, que creo, si no estoy mal, está allá en el versículo 13 o 14. Entonces, no nos vamos a confundir, hay que entender, esta es Antioquía de Siria. Amén, que es de ahí donde parte. Entonces dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Entonces, en este pasaje comienza con el paso más importante, desafiante, atrevido que haya dado una organización en la historia del mundo, pero una organización para afectar a todo el mundo, afectar en el buen sentido, ¿verdad? Porque la iglesia cristiana salió adelante haciendo un esfuerzo muy grande, muy fuerte, dando su vida, dejando todo ellos por llevar el evangelio a todo el mundo. Comisionó a sus 2 primeros misioneros con el objetivo de satisfacer la necesidad desesperada que el mundo tiene de Cristo. Había mucha gente, pero había que empezar. Mire, esto es lo importante. Muchas veces no entendemos que hay que dar un paso. Hay uno que tiene que estar, abrir la brecha, tiene que estar al frente. Y en este caso vemos que el Señor llamó, escogió, porque dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Ahora, ¿qué podemos ver en este caso? ¿Qué nos dice el versículo 1 al 3? El versículo 1 nos dice que eran miembros de una gran iglesia. La iglesia tendía su mano a todos. Se les consideraba dotados, tenían un don. Recibieron el llamado mientras ministraban y ayunaban. Mire qué importante es esto. Nuestra vida espiritual debe estar ligada a la oración y al ayuno. Recibieron un llamamiento específico, porque en el versículo 2 dice que fueron apartados por el Espíritu Santo. Aquí no fue, aquí nos da a entender, y aquí queda claro de que no fue la emoción de alguien. Amén. Y por eso es que han habido muchos fracasos, porque cuando no hay llamamiento, es muy difícil que la persona tenga las características para poder soportar lo que se viene. No es porque está haciendo el Señor acepción de personas. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No todos tienen el temple. Recuerde que aquel hombre rico que se le acercó al Señor y le dice que lo quería seguir. Y el Señor le dijo: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y después me sigues. Y no pudo hacerlo. Ahora, eso no significa que no seamos útiles en la obra de Dios. No, todos podemos ser útiles en la obra de Dios. Pero unos son los que, es como dice la palabra, ¿va?, que somos un cuerpo. No todos podemos ser mano, no todos podemos ser brazo, todos podemos ser pie, etc. Cada uno puede aportar. Amén. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque si usted tiene el deseo de servirle al Señor, entonces que el Señor sea el que le haga ese llamado. Amén. Y hay otros, y habemos otros de que no queríamos tener un llamado y el Señor nos llamó, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué más? Fíjese que ungieron el ministerio de ellos con oración y ayuno, lo dice el versículo 3, y fueron comisionados por la iglesia. Amén. Entonces, el primer punto era que
los primeros misioneros eran miembros de una gran iglesia. Y una iglesia que tendía su mano a todos. Entonces, aquí vamos a ver algo. La iglesia de esta grandeza, pero más allá de números, ¿sí? Pero más allá de números es la disposición. Entonces, la grandeza de la iglesia de Antioquía de Siria se ve en dos hechos. Hago la aclaración, es Antioquía de Siria para poder entender y no confundir después con Antioquía de Pisidia, por favor. Amén. Entonces, esta iglesia fue la opción de Dios para convertirla en el centro, tal vez, en este centro como evangelístico y misionero del mundo, aunque esto no estaba desligada con la iglesia en Jerusalén. Amén. Había una iglesia en Jerusalén, pero vamos a ir viendo por qué razones. Probablemente geográficamente más accesible. Recuerde que también no era lo mismo estar dentro de Jerusalén y poder salir cuando los romanos tenían el dominio, a estar en un lugar donde era dominado por los romanos. Hay muchas cosas, pero vamos a ir poco a poco. Ahora, Dios llegó el tiempo en que Dios envía su palabra al mundo entero. Y ya se habían iniciado las tres primeras fases de la Gran Comisión. Entonces, los discípulos del Señor habían surgido y habían dejado su testimonio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y entonces ahora la otra parte venía y hasta lo último y me seréis testigos en Jerusalén, una ciudad, en Judea, en una región, en Samaria, fuera de la frontera y hasta lo último de la tierra, alcanzando incluso los lugares más lejanos. Entonces, ahora se daba esta cuarta fase. Pero hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. Un hecho que permanece como una advertencia para cada iglesia. Dios tuvo que escoger otra iglesia que no fuera la de Jerusalén para lanzar esta misión a toda la tierra o hasta lo último de la tierra. Fíjese que habían pasado algunas cosas. ¿Por qué el Señor no escogió la de Jerusalén? Y entonces, ¿por qué entonces escoge la de Antioquía de Siria? Bueno, se podría decir que la iglesia de Jerusalén era de mente demasiado cerrada y tradicional para hacer este trabajo. Muchos de sus miembros judíos tenían demasiados prejuicios y tenían muchas cosas en contra del resto del mundo. ¿Qué es el resto del mundo? Los gentiles. Entonces, ellos se negaban a comprometerse libremente y de todo corazón con las misiones y el evangelio. Recuerde que en ellos todavía estaba esto de, es que nosotros somos el pueblo escogido, sí, pero ahora había un nuevo pacto, había venido Cristo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué se les dificultó? Porque no querían soltar, no querían desligarse de ese exclusivismo, y su enfoque tradicional y formal acerca de Dios. Entonces, Dios tuvo que dejar a un lado a la iglesia de Jerusalén y levantar otra iglesia que se convirtiera en el centro de las misiones en la tierra. Mire qué oportunidad la que se perdió Jerusalén. Pero le voy a decir algo. El Señor escoge a otros. Cuando uno rechaza el llamado de Dios, mire, el Señor va a levantar a otro. Así de simple, así de simple. Fíjese que cuando el Señor me llama a dejarlo todo para moverme y para poder predicar, fíjese que eso fue lo que se me vino a la mente. Porque a mí no se me obligó, a mí no se me dijo, te tienes que ir porque hay un llamado del Señor y te tienes que ir. No, a mí me dijeron, ¿quieres? ¿Estarías dispuesto?
tienes que dejarlo todo, tienes que pensarlo. Y lo primero que a mí se me vino a la mente fue, ¿y si el Señor no me vuelve a tomar en cuenta? Yo dije, mejor me arriesgo hoy, y si al final, pues, no me va bien y las cosas no resultan, pues por lo menos yo digo, no, pero no quiero pasar pensando en que desprecié o tal, no sé qué decir, o rechacé una oportunidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una advertencia para cada creyente. Porque probablemente el Señor a usted no le va a pedir que deje su trabajo, el ministerio, su país y se mueva a otro lado. Pero sí le va a pedir que usted testifique ante los demás. Sí le va a pedir de que usted sirva localmente. Sí le va a pedir de que usted sea fiel y leal a su congregación. Amén. Entonces, fíjese que algunos líderes, y no los líderes judíos, fueron escogidos para iniciar los propósitos de Dios en la tierra. Los líderes judíos habían resultado muy lentos, mucho pensar para hacerlo con toda libertad del Espíritu de Dios. Además, habían esperado mucho para poder arrepentirse de sus pecados. Entonces, Dios ya tenía el tiempo que era, porque era el tiempo de Dios para salir hoy hasta lo último de la tierra, pero los líderes en Jerusalén todavía dudaban. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, tuvo que levantar a otros líderes que se comprometieran con sus vidas totalmente al Evangelio y que lo llevaran a todo el mundo con un espíritu libre y desinhibido. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres que Dios escogió para ir a predicar, ellos estaban totalmente dispuestos aún a dar su vida. Si no, vamos a verlo en el transcurso de todas las cosas que pasaron, porque ¿cuántos después del primer azote regresaron? ¿Cuántos después de la primera dificultad empezaron a tirar piedras? Y vemos el ejemplo, hermanos, vemos el ejemplo de Pablo, pero vamos a ver el ejemplo de muchos hombres y aún hasta de mujeres. Pero vamos a ver a estos siervos que el Señor levantó, de que sucedía algo, se levantaban y a seguir predicando el Evangelio. Ahora, fíjese que la iglesia de Antioquía era heterogénea. ¿Por qué razón? Porque fíjese que aquí no había una acepción de personas, sino que todo aquel que llegaba se le abría la puerta y era evangelizado. Ahora, esto se ve claramente en los hombres que se mencionan, porque en el versículo 1, volvamos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, oiga, ¿qué había en esa iglesia? Profetas y maestros. Y entonces menciona a Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, vemos aquí al primero, Bernabé era un chipriota, un hombre nacido y criado en la isla de Chipre. Simón o Níger, fíjese que el nombre Níger viene, el significado es negro, refiriéndose a la complexión de su piel. Entonces se cree que él era africano. El nombre es también romano, lo que indica que se había incorporado a la sociedad romana. Algunos llegan a sugerir que este fue el Simón de Cirene que cargó la cruz de Jesús allá en Marcos 15:21. Algunos sugieren, amén, pero solo es. Ahora, después sigue Lucio de Cirene. Probablemente haya sido uno de los pobres cristianos que huyeron a Antioquía buscando seguridad. Si es así, entonces este fue uno de los que estuvieron aquí cuando dio inicio a esta iglesia.
Entonces, al llegar a Antioquía, él y otros comenzaron a hablar de Cristo inmediatamente, según Hechos 11 del 19 al 20. Ahora, de ahí sigue Manaén. Era de la clase alta de la sociedad, ya que era el hermano adoptivo de Herodes Antipas. Este fue el Herodes que probó a Jesús y que asesinó a Juan el Bautista. Imagínense, mire los que estaban allí. Y de ahí aparece Saulo de Tarso. Y mire qué interesante, ¿verdad? Porque aquí todavía aparece como Saulo. Y entonces, uno de los religiosos de la sociedad. Ahora, probablemente para los judíos esto era muy difícil, ¿verdad? De ver a qué personas estaban siendo profetas y maestros, porque el versículo 1 es bien claro. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. ¿Habrá sido difícil para uno de los judíos dejarse enseñar por uno de estos? Ahora, Saulo de Tarso se le menciona de último como si fuera considerado menos importante entre los líderes. Sin embargo, el profundo amor de Saulo por el Señor y su compromiso total por la causa haría que en breve Dios le usara mucho más allá de lo que él se podía imaginar ese momento, llegar a ser el apóstol de los gentiles, el tener la revelación de parte del Señor por medio de él en las epístolas paulinas. Entonces, ¿cuál era la idea de todo esto? Estos hombres, con sus trasfondos y estatus sociales diferentes, son una prueba de cómo la iglesia de Antioquía había alcanzado a todos en la comunidad. Porque aquí, ¿cómo nos llamamos en la iglesia? ¿O cómo deberíamos de llamarnos en la iglesia? Hermanos. No, ¿cómo se llama? Ingeniero, licenciado, doctor. No. Ni hacer menos al que no tiene un título, ni hacer menos a aquel. No, todos como iguales. Entonces la iglesia se dirigía a toda clase de persona, pero también a todas las necesidades, a todas las nacionalidades y razas. No excluía a nadie, porque todos recibían la invitación de Cristo y eran bienvenidos a la comunión y el ministerio de la iglesia. Entonces, ¿en qué se había convertido la iglesia de Antioquía? En una iglesia que ministraba. Porque una iglesia que ministra atrae a aquel que necesita. Una iglesia que ministra hace que aquellos que estén permanezcan, crezcan. Entonces, como era una iglesia que ministraba, llegó a ser una iglesia de gran alcance, que era el tipo de iglesia que Dios necesitaba para iniciar y apoyar a los primeros misioneros del mundo. Amén. Fíjese que voy a leerle brevemente unas citas. Mateo 22:9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Era la invitación para todos. Ahí es una muestra de que el evangelio del Señor no es solo para el que está bien vestido, como diferente en otra situación. Esa merece otra explicación, ¿verdad? En donde uno que no estaba vestido quiso entrar. No, ahí es figura de que no cualquiera puede entrar, sino que hay que tener una santidad. Pero volvamos a Mateo 22:9. A todo aquel que quiera venir. Mateo 28:29. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id a todas las naciones, nacionalidades, razas, estatus social, no importa, aquellos que tengan necesidad, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que dijo también el Señor, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y oiga lo que escribe después el apóstol Pablo en Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le
invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Romanos 12:5 al 8. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros uno de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces vemos aquí de que la iglesia en Antioquía de Siria estaba cumpliendo con el deseo y el propósito de Dios, de lo que dijo allá en Hechos 1:8. Ahora, vemos algo muy importante, y es que los primeros misioneros fueron dotados con dones especiales del Espíritu Santo. Lo dice 13:1, habían profetas y maestros. Entonces, fueron dotados como profetas, fueron dotados como maestros. Amén. Entonces, mire qué bendición. Quiere decir que cuando el Señor envió, ya había una formación en ellos, pero ya iban con dones especiales del Espíritu Santo, y eso es muy importante. Ahora, dice en el versículo 1 de que habían maestros. ¿De qué se encarga un maestro? De enseñar. Entonces, estos estaban capacitados para enseñar. Quiere decir que no se iba a llegar a perder el tiempo. No iban a llegar a un lugar y ¿qué les doy? No, ya eran maestros. Ya tenían, la enseñanza para poder llevarles, para poder convencer de pecado a aquellos. Amén. Entonces, debemos de entender algo, que la enseñanza es un alto llamamiento. Uno de los más grandes llamamientos. ¿Por qué? Porque es increíble la responsabilidad que el Señor delega a aquel que le gusta enseñar, que le gusta compartir. Amén. Dice en el versículo 1 queda como segunda, porque estaba precedida por los dones que eran también del apóstol, los apóstoles y profetas, ¿verdad? Como lo leímos ahorita en el versículo 1. Fíjese que los apóstoles, como el profeta, los que estaban aquí, y el pastor, tenían el don o tienen el don de la enseñanza, pero no todo maestro siempre llegó a ser apóstol, profeta o pastor. Porque el don de la enseñanza tiene una de las mayores responsabilidades dadas por Dios. Por tanto, se requiere que el maestro rinda cuentas a Dios estrictamente por su fidelidad al usar este don. Entonces, ser maestro es un don. Oiga lo que dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque no tenían el don, porque no tenían el llamamiento, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de enseñar es alta. Amén. Entonces, el don espiritual de la enseñanza es el don de entender y comunicar la palabra de Dios para edificar a los creyentes en las verdades de la palabra de Dios. Mire qué importante es. ¿Por qué? Porque el maestro debe de entenderlo primero para comunicarlo. ¿Qué problema se tiene? Que hay mucha gente que no entiende la palabra, no se dejan enseñar y ocupan un razonamiento humano
para querer explicar. Y ahí andan corrigiendo a medio mundo, le andan diciendo lo que uno debe de compartir o cómo debe de enseñarlo, o uno cree que de esta cita bíblica esto y esto. Y andan corrigiéndolo a uno. No, usted se equivocó con esto. No, esta cita no significa esto. No, mire, cuidado. ¿Por qué? Porque el don de maestro implica entender, interpretar, organizar y comunicar la palabra de Dios. Entonces, el don de la enseñanza se le da al creyente que dedica su vida a la palabra de Dios, a compartir sus gloriosas verdades con el pueblo del Señor. Ahora, oiga lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces significa que había gente que no estaba aprobada y entonces no ocupaban con bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Amén. Oiga, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Ahora, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y 1 Pedro 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Entonces vemos aquí que estos hombres habían profetas y maestros. Ahora, si vamos al versículo 2, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor, oiga, ministrando. Amén. Mire qué importante esto, ministrando estos al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué eran estos hombres? Eran ministros. Entonces, los primeros misioneros fueron llamados mientras ministraban y ayunaban. Hermano, qué tremendo empezar a ver las características. Ahora, esto se va a dar para aquel que desea, pero tiene que consagrar su vida. Usted quiere servirle a Dios, si usted tiene el anhelo un día de predicar su palabra, pues empecemos por consagrarnos. No queda de otra. Entonces, los primeros misioneros, ¿qué estaban haciendo cuando fueron llamados? Ministraban y ayudaban. Entonces, vamos a ver aquí algunas cosas. Primero, los hombres escogidos eran fieles a sus ministerios en el lugar donde se encontraban. Mucha gente carece de ser fiel donde el Señor lo tiene. No son fieles a su pastor, no son fieles a sus líderes, no son fieles a la iglesia, al esfuerzo de los hermanos, a la coinonía, no son fieles. Difícilmente el Señor los vaya a llamar a estos. Amén. Entonces, estos no estaban esperando para servir, no estaban esperando para servir cuando alcanzaron otros lugares del mundo. Estaban sirviendo allí y en ese momento, exactamente en el lugar en que se encontraban. Muchos en su iglesia no ayudan en nada, ni para levantar una hoja, ni para hacer limpieza, ni para nada. Pero tienen el sueño de ir a las naciones. Óigame, si usted allí en el lugar donde está no ayuda, no sirve,
porque estos no pasaron por alto o echaron a un lado las necesidades que le rodeaban en su propia iglesia, en la comunidad. Estaban allí ministrando y ayunando. Entonces ellos pertenecían al Señor. Ellos eran sus seguidores y como tal tenían la orden de ministrar tal y como Él lo había hecho en el lugar donde se encontraban. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Romanos 14:8, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, era precisamente por la fidelidad que mostraron en ese lugar que mostraron que Dios sabía que podía confiar en estos hombres para que hicieran las cosas, que hicieran cosas grandes para Él, no para una vanagloria propia. No es para que todos supieran cuál es mi nombre. Aquí yo soy fulano y he ido a las naciones. No, era para glorificar el nombre de Dios. Entonces, déjeme decirle algo. Y quiero que le quede esto en su corazón. Dios llama a los que son fieles en el lugar donde están. Amén. Dios llama a los que son fieles en el lugar donde están. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, primero dijimos, los hombres escogidos eran fieles a su ministerio en el lugar donde se encontraban. Segundo, ¿qué más nos dice este versículo? Que los hombres escogidos eran hombres de ayuno y oración. Amén. Se habían reunido para poder hablar sobre el asunto del evangelismo, de las misiones. Pero, ¿qué característica da en esto? ¿Qué se habla aquí más? De que estaban orando y ayunando al respecto. Tal vez ellos sabían que era el tiempo de salir. Y entonces, tal vez había una planificación, tal vez pensaban esto y esto, pero dijeron, ¿saben qué? Pongámoslo en las manos del Señor. Entonces vamos a orar y ayunar para que sea el Señor el que nos guíe. ¿Por qué? Porque solo Dios puede usar a aquellos que sienten esta necesidad de llevar el evangelio a otros, que sienten la necesidad de predicar, que no les importaría dejar de comer. ¿Cómo? Para buscar el rostro de Dios. Ahora la pregunta es, no la pregunta, es más un pensamiento, ¿verdad? Siempre Dios necesita hombres y mujeres que suplan la necesidad como lo hicieron estos hombres, pero de una manera genuina. Y qué triste es ver que pasa una generación y pasa de una generación a otra y en vez de crecer el evangelio ha disminuido. O tenemos un evangelio distorsionado y cómodo. Entonces, ¿por qué ya no vemos? Yo tengo años de no escuchar en la iglesia a un joven decir, hermano, yo quisiera un día predicar el evangelio, ser pastor. Tengo años de no escuchar a nadie.
Como también tengo años de no escuchar a una joven o a una mujer decir, hermano, a mí me gustaría ser la esposa de un pastor, que el Señor el día que me dé un esposo sea un ministro, sea un siervo. No, eso ya yo no lo he escuchado en años. Entonces, ¿qué pasará? ¿Que se ha perdido la fidelidad al ministerio en el lugar donde nos encontramos? ¿Que nuestra atención está más por lo que vamos a comer y no por orar? Ahora, no sé si vamos a alcanzar a verlo hasta el versículo 3, pero oiga, otra cosa que pasó aquí, y esto lo vemos en el versículo 2, amén, en el que acabamos de leer. Oiga, ministrando estos al Señor y ayunando, ahora viene otro, dijo el Espíritu Santo. Oiga, ¿de quién fue el llamado? El llamado fue del Espíritu Santo. Los primeros misioneros tuvieron un llamamiento específico. Este llamamiento provenía del Espíritu Santo y dijo, apartadme para la obra que les voy a encomendar. Entonces vamos a notar varios factores que son muy importantes para cada creyente y para aquel que quiere ser ministro del Evangelio. Amén. Primero, es el Espíritu Santo quien llama al creyente para servir a Dios. Porque Pablo y Bernabé no fueron llamados ni por la iglesia, ni por otros líderes, ni por su propia determinación, sino por el Espíritu Santo. Mire, las palabras de Cristo eran tan ciertas para Pablo y para Bernabé como lo fueron para los primeros apóstoles y como lo son para nosotros hoy. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, fijémonos que el Espíritu Santo no estaba llamando a Pablo y a Bernabé a una vida de testimonio, porque cada creyente ha sido llamado para testificar de Dios. Todos hemos sido llamados. No, el Espíritu Santo estaba llamando a estos hombres a una tarea específica, a dedicarse de por vida al ministerio. Entonces, ¿qué le estaba pidiendo el Señor a ellos? Que debían dar su vida para el servicio, como evangelistas o misioneros a tiempo completo. No era para un momento, para unos días. No. El testificar es tarea de todos. Ser testimonio es tarea de todos. A esto se les pidió algo más. Dejar todo para afrontar el ministerio. Ahora, segundo, el llamamiento del Espíritu Santo llega en un momento específico. ¿Por qué? Porque hay un momento exacto en que el Espíritu Santo habla a la mente y corazón del creyente y la voz y la voluntad de Dios se hacen inconfundibles. Uno sabe que es Dios y que contra eso no va a poder luchar. Tercero, el llamamiento del Espíritu Santo es para que el creyente le pertenezca, para que sea completamente tomado por el Espíritu de Dios. Entonces, el creyente que es llamado es separado para pertenecer al Espíritu Santo, para permitir que el Espíritu viva, se mueva y more en el cuerpo del creyente para que éste sea llenado y guiado por el Espíritu, que tome todo el control, completamente el Espíritu, ¿verdad? Y para que el llamado, aquella persona que es llamada, se rinda por completo a la voluntad de Dios. Y cuarto punto, el llamado del Espíritu Santo implica trabajo que Él ha escogido para que el creyente realice. Porque cuando el creyente es separado para trabajar, para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como está en Efesios 4:12.
Y en el 4.3, déjeme ver, deme un momento. En el 13.3, perdón, 4.3, 13.3, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Mire qué importante esto, ¿verdad? Y los despidieron. Ahora, ¿qué había? Oración y ayuno. Los primeros misioneros ungieron su ministerio con oración y ayuno. No se lanzaron inmediatamente, porque el nuevo llamamiento era demasiado trascendental, demasiado grande. Había que buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para un profundo sentido de su presencia y poder. ¿Para qué? Para pedir la dirección de su voluntad. ¿Para qué más? Para alabanza de su nombre. Y fíjese que estos se les dan una comisión. ¿Y quién les dio la comisión? La iglesia. Quiere decir que no salieron ellos porque a ellos les roncó la gana. Yo tengo el deseo y me voy. Y aquí es muy importante entender esto. ¿Y quién es tu autoridad? No, yo solo. No, es que a mí Dios me llamó. No, así no es el actuar de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, los primeros misioneros fueron comisionados por la iglesia. Entonces vamos a fijarnos en dos puntos. Entonces parece que esta fue una reunión oficial de la iglesia con el objetivo específico de comisionar a Saulo y a Bernabé. Pero no era la iglesia quien estaba llamando y apartando a estos dos hombres. Fue el Espíritu Santo quien los llamó y quien los apartó al ministerio. Amén. Ahora, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Reconociendo el llamado del Espíritu Santo al imponerle las manos. Comprometerse mediante su apoyo y oraciones con estos dos hombres enviados por Dios. No era de que, váyanse. No, estaban comprometiendo también en apoyarlos económicamente, en velar por sus necesidades, pero también con oraciones. No es solo demandar y que, y vea cómo le va. No. Y déjeme decirle algo. Dios siempre provee. ¿Y qué más? Obedecer al liderazgo del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que estaba moviendo. Y permitir que los hombres fueran separados de la iglesia de Antioquía. Sin embargo, la iglesia fue llamada a reconocer y comisionar a estos hombres para la obra de Dios. Ahora, termino con esto. Vamos a llegar hasta aquí porque quería ver estos tres. Lo importante que es poder entender cómo es que el Señor llama, ¿verdad? Pero para llamarlos ya estaban capacitados. Y para estar capacitados habían estado sirviendo en el lugar donde se encontraban. Y su servicio había sido fiel, había sido leal. Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 1 Timoteo 4:14, no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de mano del presbiterio. 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí las manos no habían sido impuestas a la ligera, había sido por medio del Espíritu Santo. Y 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Bueno, yo espero que podamos aprender en esta parte del capítulo 13, pero entender todo aquello que estos hombres no fue a la ligera. Pero veamos esto, fueron llamados por Dios, escogidos por Dios, apartados por Dios, pero se dejaron enseñar, estaban bajo autoridad, eran fieles. Y aquí no había ningún problema, ningún rasgo de nacionalidad, etnia, raza, posición, etc.
Si un ministro, si una persona llamada al ministerio no puede cumplir una con estas, le va a ser muy difícil. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender y compartir de tu palabra. Bendícenos, ayúdanos a hacer la obra que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.